informando. Esta vez iniciamos nuestra segunda parte del programa en donde tratamos temas de coyuntura, temas que tienen que ver con los hechos que se debaten en el país, en el orden de la economía, de la política, de lo social, en fin. Y por eso vamos a tratar el tema del momento. Hoy el presidente de la República tiene previsto a las 21 horas emitir un mensaje a la nación a través de una cadena de radio y televisión. Hay que señalar que el presidente Lasso no ha hecho uso de estos sistemas de transmisión, de comunicación, y es la primera vez. Y ocurre en circunstancias de una decisión trascendental. El presidente Lasso va a presentar mañana en la Asamblea Nacional esta que ha sido denominada como la mega ley, ley creando oportunidades, que de lo que se conoce tiene varios capítulos, varios momentos, y hay uno que hace relación al trabajo, al tema laboral, porque se plantean algunas reformas cuyo propósito es incrementar las fuentes de trabajo y tratar de incorporar, no sé si se vaya a lograr todo, pero bueno, tratar de incorporar a 5 millones de ecuatorianos que están en la informalidad, que no tienen un trabajo formal. Vamos a conversar sobre lo que puede ocurrir alrededor de este proyecto de ley. No tenemos todavía el documento, pero se han filtrado algunos datos. Y en el ámbito laboral existen ya algunas señales. Para entonces provocar este diálogo, intercambiar ideas, compartir opiniones, hemos pedido la participación de nuestro buen amigo José Luis Iturralde. Él es un empresario quiteño, lleva ya algunos años en la actividad empresarial. Y también nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre. Él estuvo vinculado a la Cámara de Agricultura, actualmente es representante del sector empleador en el Consejo de Trabajo y Salarios. Gracias a José Luis, gracias a Rodrigo. Vamos a empezar con Rodrigo justamente para pedirle una primera apreciación de orden general sobre esta mega ley que ha sido así denominada, mencionada en los ámbitos, en los espacios periodísticos. Y también, claro, conocer algo sobre lo que podría tener este proyecto de ley en el ámbito de reformas laborales. Buenas tardes, Rodrigo, le escuchamos. Estimado Andrés, qué grato saludarte. José Luis, a la distancia, un abrazo de igual manera. A ver, creo que hemos escuchado bastante información con respecto al proyecto de ley, en particular en materia laboral, y creo que lo que se está planteando, tal vez hay algunas distorsiones comunicacionales, como se llaman, pero lo que se está planteando no es para nada absurdo. Tener una revisión de lo que es la jubilación patronal, porque en ningún momento se está eliminándola, es una modificación de la jubilación patronal. Si tenemos en este momento un 5% de trabajadores que acceden, porque las reglas del juego para la jubilación patronal es que deba uno permanecer al menos 20 años con un solo empleador. Pues modificar eso para que en vez de que acceda solamente un pequeño porcentaje de los trabajadores, accedan todos los trabajadores a través de la creación de un fondo de aporte individual, pues es absolutamente coherente. Es algo que ya se trató a nivel de Consejo Nacional de Trabajo y Salarios en el año 2019. Y ese es un fondo que habrá que pulir ciertos temas, pero creo que es importantísimo validarlo. Y ante las voces del no, solamente quiero decir algo. Durante muchísimos años hemos pasado en cualquier propuesta de reforma para actualizar el código al siglo XX y siglo XXI, era absolutamente, inmediatamente venía el no. Yo creo que ya es hora de dejar de pensar en el no y comenzar a tomar decisiones y asumir responsabilidades de cambios para pensar en un Ecuador más moderno, más actual y pensando en el siglo XXI y no estancado en el siglo entre XIX y XX. Gracias, Rodrigo. Asimismo, a José Luis Iturralde una primera apreciación para luego ir a asuntos más puntuales. José Luis, te escuchamos. Estimado Andrés, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. A Rodrigo, querido amigo, la última vez que nos vimos fue en Radio Platinum también hace un par de años, qué gusto saludarte. Bueno, yo estoy de acuerdo con Rodrigo, definitivamente
el no porque no ya hasta pasó de moda. Ese no porque no no tiene sentido. Yo pienso una cosa, decía Andrés Oppenheimer, Álvaro Vargas Llosa en el libro Fabricantes de Miseria, que uno de los cánceres de América Latina, por lo que no crece, es el sindicalismo. El sindicalismo tiene que existir, porque alguien tiene que cuidar los beneficios de los trabajadores, definitivamente. Pero cuando esto se convierte en una mafia, no digo a todos, pero, ojo, cuidado, muy respetuosamente lo digo, cuando un sindicalista lleva 20, 30 años de sindicalismo, yo me pregunto de qué vive. ¿Qué pasa cuando los trabajadores y gobiernos se pongan de acuerdo? Él pierde su trabajo. Es así de sencillo. Entonces tienen que oponerse a lo que haya. Mantenemos un sistema, un código laboral ambiguo, precario, sin sentido, sin lógica, que pertenecía tal vez a una era que estaba bien aplicada. Es como que yo te diga, Andrés, mándame un fax. Tú me dirás, pero por favor te mando un mail. Más o menos es lo mismo lo que pasa con el sistema laboral, el código laboral. Como empleador, lo digo, soy muy temeroso de contratar personas. Primero porque soy empleador formal. Nosotros pagamos impuestos, damos décimos, entonces me cuido mucho de contratar. Y la verdad que no es atractivo contratar a una persona porque el contratar a un empleado se convierte casi como un matrimonio. Y es así como tiene que ser. La pareja, el matrimonio, tiene que hacer vida y se hace camino al andar. Pero ¿qué pasa si algo sale mal? Hay que divorciarse. ¿Qué pasa con el divorcio con un empleado que a los 2, 3 meses de contratarle no estás de acuerdo? O él, abusando de un código laboral, hace una mala práctica laboral. ¿Qué pasa en los Estados Unidos, donde yo tuve la oportunidad de trabajar? Pues uno cuida el trabajo, porque sabes que si no trabajas bien, simplemente te despiden y no hay nada que te ate a eso. Uno tiene que esmerarse, y el empleador también se esmera por cuidar al buen empleado, al que madruga, al que trabaja bien. Yo estoy de acuerdo, Rodrigo, definitivamente, y también hay una cosa muy clara, hay un gobierno nuevo, con apenas 120 días o menos de gobierno, que ante los ojos del mundo, ante los ojos de las entidades importantes, hablo no solo económicas, sino culturales, internacionales, recibe aplausos. Nada es perfecto, definitivamente no. Hay muchas cosas que yo podría criticar al gobierno actual, pero no muchas, digamos pocas, pero hay una buena intención y hay un lenguaje y una amplitud para el diálogo. Pero el diálogo que se propone desde el FUT, desde los trabajadores, es un no al todo. ¿Cómo tú te puedes sentar a negociar de esa manera cuando desde entrada te ponen uno? Yo estoy ansioso de escuchar al presidente Lasso, tengo mis apuntes, hay cosas de las cuales no estoy de acuerdo y podremos comentar después, pero en la generalidad veo una amplitud y una claridad y con buenos ojos de las intenciones, sobre todo el ministro del Trabajo, de un diálogo y una apertura a un código laboral que como está no puede seguir. Eso es un hecho. Gracias, José Luis. Vamos nuevamente con Rodrigo Gómez de la Torre y quizás conocer algunos detalles en torno a lo que contiene o que contendría este proyecto de ley. Un asunto, por ejemplo, Rodrigo, y que debe estar claro, es que esto es una iniciativa, una propuesta para incorporar a los ecuatorianos que en este momento no tienen empleo, que no tienen un empleo formal. Y por lo tanto, las conquistas, los avances y los derechos, en fin, que se construyeron, que se conquistaron, es la palabra, durante muchísimos años, esos no van a ser conculcados, Rodrigo, eso se mantiene, y estos nuevos trabajadores, estos que se incorporan al mercado laboral, sí van a tener unas condiciones legales, unas condiciones normativas diferentes. Por favor, explicar eso. A ver, yo creo que nadie conoce el texto final y usualmente siempre tienes que tener el texto para poder juzgarlo. Tenemos que reconocer, y antes de la pandemia ya el 38% de la población económicamente activa estaba con empleo pleno. Actualmente, con las cifras que nos acaba de entregar el INEC, hablaríamos de que hemos llegado al 32%, pero estamos todavía en una situación muy precaria en tener empleo pleno. Lo que se planteó, inclusive esto creo que lo conversamos en un momento tiempo atrás, era precisamente el Ecuador requiere de una normativa paralela en materia laboral. Esto de aquí no implica que los nuevos trabajadores que entren con las nuevas formas de trabajo no tengan su derecho de 13º, 14º, vacaciones, indispensable.
tenemos que vincular en cualquier reforma jurídica en materia laboral que estas reformas también se apliquen a la seguridad social, porque el IES, su principal fuente de ingresos y de sostenibilidad es el empleo pleno. Y ahí tenemos otra crisis que hay que vincularlas. Pero no, lo que se está planteando en este nuevo cuerpo normativo, que de lo que entendemos sería una ley paralela, y qué bueno que sea una ley paralela, que sí es viable, porque la ley también plantea defender los derechos de las grandes mayorías, y en este instante el Código Laboral, con una visión del siglo XIX, no está defendiendo derechos más allá de una minoría, que es la que tiene empleo. Pero si pensamos en el caso, como mencionaba, la jubilación patronal, derechos adquiridos y conquistas laborales para el 5% de los trabajadores, eso no es una conquista, estamos ahorita a pérdida. Más bien, apuntémosle a que con el nuevo código y la modificación de la jubilación patronal puedan acceder a la jubilación o tener un fondo de jubilación el 100% de los trabajadores, indistinto el número de empleadores que tenga en su vida laboral. 2, flexibilicemos, démosle más elasticidad a las jornadas laborales. La lógica de 8 horas diarias, 5 días a la semana para completar las 40, pues es una lógica muy coherente con el año 1938 cuando se hizo el código. Actualmente tenemos nuevas formas de trabajo, teletrabajo, nuevas dinámicas laborales en las cuales tenemos la posibilidad de tener jornadas más elásticas, sin exceder las 40 horas, pero sí teniendo posibilidad de que trabajador y empleador se pongan de acuerdo cuáles son las mejores alternativas para trabajar. Segundo tema fundamental. Se ha mencionado la eliminación del 35% del contrato ocasional, otro de los temas que también fue tratado en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, y es lógico, si nadie está usando esa modalidad contractual, ¿y para qué la ponemos en la ley? De hecho, la ley debería decir, y esto me he escuchado Andrés alguna vez, la ley debería decir acuerdo entre trabajador y empleador, fin del código, no necesitamos más. El tema de los emprendedores, yo creo que ese es un tema que también se ha malentendido mucho. Un emprendedor arranca un negocio y no tiene certeza si va a salir adelante o no. En este momento, como dice José Luis, la ley te dice que a los 90 días, pasado el periodo de prueba, no has terminado ni el enamoramiento, no has llegado todavía al noviazgo y ya tienes un matrimonio de al menos 3 años en el cual, si el negocio quiebra, el emprendedor que ya arriesgó patrimonio, ya arriesgó capital, ya se endeudó, además tiene la demanda por despido intempestivo, a pesar de haber quebrado. Lo que se está planteando, y se planteó también a nivel del Consejo, era precisamente dar un periodo más extenso para emprendedores, y hay una ley que determina que hay que registrarse como emprendedor, para que justamente antes de los 3 años, si cierra el negocio, pues no tenga el despido intempestivo. Sin embargo, sí tiene todos los otros derechos, 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva a partir del año y ese tipo de situaciones. Entonces, yo creo que hay más bien desinformación sobre lo que se está proponiendo y habrá algunos temas en los cuales habrá que leerle más en detenimiento, pero en general vemos con muy buenos ojos las propuestas que se están haciendo. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre por esta apreciación. José Luis, ¿qué comentario tienes sobre esto que hemos escuchado? Y tal vez poner este elemento que también es controversial. Coincido con Rodrigo, no tenemos el documento final, no sabemos cómo habrá quedado, pero, por ejemplo, el trabajo por horas, si es tan amable, José Luis Iturralde. Claro que sí, Andrés. El trabajo por hora es algo que se practica en los países del primer mundo. Es muy normal en Estados Unidos que una persona, un joven, por hacer un dinero adicional, trabaje unas horas en el verano, por ejemplo, o haga un trabajo ocasional en fines de semana. ¿Qué sucede en el Ecuador? No podemos como empleadores hacer eso, porque estamos obligados a meterle dentro de la carga laboral y casi hacerle un contrato permanente. El caso de una persona que trabaje, que tenga necesidades puntuales por un embarazo de la esposa
o una crisis, quiere hacer un trabajo ocasional las noches en un restaurante o trabajar horas adicionales en un lugar, no lo puede hacer porque el empleador no le es atractivo. Lo que queremos los emprendedores, los empleadores, que tenemos el ADN del expansionismo. Un emprendedor que no siempre le va bien, el emprendedor le va bien en la tercera, la cuarta intento, eso es un hecho. No existe un emprendedor que la primera vez le fue bien. El emprendedor que le va bien tiene un ADN de expansión, Andrés. No para. No es que dice, bueno, ya voy 10 negocios, aquí me quedo. Sigue creciendo. Y enhorabuena, porque ese es el ADN del emprendedor y ese es un motor que genera unas fuentes de trabajo de todo tipo. Mensajería, empleados, de secretariados, en fin, contabilidad, impuestos. Esa es la dinámica de la economía que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Que las reglas sean más atractivas para ambas partes. Lamentablemente, como dice Rodrigo, hay una mala información y un no entendimiento en sí de cuál es lo que realmente le beneficia a la ley laboral. Yo creo en esto. Una ley laboral tiene que ser beneficiosa para generar empleo. Entonces, ¿qué necesitamos? Que si la tasa de desempleo está más alta, bajarla. Pero empleo formal. Porque este empleo formal es el que genera ingresos para el IES. Bien lo dijo Rodrigo. El empleo informal, el dinero que no se registra, que no se paga directamente, eso es lo que le afecta directamente al IES y no generan las tasas. Cuando tú hablas del desempleo, es lo que sabemos dentro de la formalidad. Yo estoy de acuerdo, hay que esperar, hay que darle tiempo al gobierno. Vamos a ver qué dice el presidente, analizar punto por punto. Estoy seguro que nada será perfecto, pero es un gobierno que por lo menos le ha dado el chance de debatir, de escuchar, de hablar, y con un tono bastante adecuado y moderado a recibir las críticas. Yo estoy seguro que lo que todos tenemos, más que todo, yo lo veo como desde mi punto de vista, quiero dar más empleo, pero tengo temor en emplear, porque las reglas de juego no son atractivas para el empleador. El caso de los guardias de seguridad, el caso de las resistentes, la ley laboral lo que hizo fue aparentemente ir en beneficio de ellos, pero lo que hizo es generar más desempleo. Es como el efecto, no sube el IVA, baja el consumo. Eso es más o menos lo mismo, mi estimado Andrés. Perfecto, señor. Muchísimas gracias, José Luis. Vuelvo con Rodrigo Gómez de la Torre para pedirle una apreciación sobre otros temas que podrían ser controversiales, y es aquello que tiene que ver, por ejemplo, por el contrato especial, el contrato por servicio, algo de lo que ustedes ya han hablado. Ahí hay temores, y no sé, tú que estás en el Consejo de Trabajo y Salarios, Rodrigo, ¿qué ocurre con los dirigentes sindicales, con las centrales sindicales? Ellos están opuestos y claro, es una actitud de alguna manera egoísta, poco solidaria. No están pensando en ese gran contingente de 5 millones que no están sindicalizados y solamente se están protegiendo ellos. Por favor, Rodrigo. Andrés, no hay mayor forma de ahuyentar el empleo pleno que la excesiva rigidez normativa. Decíamos eso en claro. Y quiero topar dos temas previos. Años atrás se evidenció que había problemas de abusos en materia de tercerización. ¿Ya? Y en lugar de regular y corregir, se les ocurrió eliminar una forma de contratación completamente válida en el planeta. Luego decidieron que el trabajo por horas era precarización y cerraron la opción de contrato y de ser contratado a muchísimos jóvenes que querían trabajar mientras estudiaban y a muchas empresas que podían contratar a jóvenes que querían aprender. En el Ecuador no existe la educación dual muy abierta, está recién despegando el tema, pero la mejor forma de aprender es trabajando, y el joven que estaba estudiando ya no podía trabajar porque no podía tener horas completas. Y fuimos tan creativos como ecuatorianos que hasta le metimos la prohibición en la Constitución, en ese documento que decían que iba a durar 300 años y que fue, la palabra literal es violado el 28 o 29 de julio de ese mismo año, porque se aprobó el 24, el 28 estaba en Puembo y el 30 tuvo otras modificaciones antes de ser difundido, porque no nos olvidemos de esos detallitos de esa Constitución que de hecho hasta tendría tintes de ilegalidad por esos procesos de forma. Pero cuando estamos hablando de contratos especiales, estamos hablando de nuevas formas.
Eso es lo que se está apuntando en el mundo entero. En este momento, si José Luis para su emprendimiento, para su empresa, requiere contratar a alguien que le haga la página web, no tiene que salir a Quito a buscarlo. Pone un mensaje probablemente en Twitter o en Facebook o en alguna red social y le puede estar respondiendo a alguien que le ofrece el servicio que esté en la India. No hay ningún inconveniente a través de mecanismos tecnológicos para trabajar de forma remota. Y sobre ese tema sí creo que es fundamental topar un asunto. El teletrabajo, por ejemplo, sí ha generado ciertos niveles de abusos y de distorsiones con excesos de cargas laborales por el mismo hecho de la pandemia, y esto todos lo hemos vivido. Aquí, por ejemplo, hay que buscar mecanismos usando la misma tecnología para que esos abusos no se den, pero no hacer las mismas maravillas que se hicieron en el 2008, en el cual eliminemos el teletrabajo, por ejemplo. Pues más bien yo creo que hay cosas y hay avances muy grandes que se pudieron hacer sin necesidad de una reforma legal, solamente con reformas normativas, como por ejemplo el contrato productivo. El contrato productivo, el acuerdo ministerial 220, es un contrato que permite una elasticidad en la forma de contratación para las jornadas, que ha ayudado a crear pocos empleos todavía, porque estábamos en proceso de salir de la pandemia, y la tan cuestionada, e inclusive por el sector empleador en otros ámbitos, ley humanitaria, si bien en plena pandemia no iba a crear miles de empleos, por lo menos sí sostuvo de manera muy contundente la caída del empleo pleno, que estaba desplomándose a pasos agigantados. Entonces, dejamos claro dos cosas: la ley per se no va a crear empleos, pero una mala ley o una mala estructura en la ley, como pasó en la ley del 2015, la de injusticia laboral, sí es una gran herramienta para destruir empleo. Ok, Rodrigo, me parece interesante trasladar este comentario a José Luis Iturralde y tal vez poner este otro ejemplo que me parece que es muy interesante y que es adecuado. Por ejemplo, José Luis, un chico, un joven, un muchacho que quiere estudiar y al mismo tiempo trabajar. Bueno, esto le va a permitir aprender, tener posibilidades de mejorar sus habilidades, sus conocimientos, y puede con eso ayudarse él, ayudar a su familia y dar una opción de complemento, digámoslo en esos términos, para su formación. Por favor, José Luis. Claro que sí, Andrés. Es así como funciona en el primer mundo, tal cual como lo mencionas. Y eso sucede a todo nivel sociocultural y económico. Esto no es un tema de alguien que es de una familia pobre, que el niño necesita dinero para ayudar a la mamá. Un chico de clase media que empiece a estudiar y quiere comprarse un vehículo, aquí en el Ecuador es un lujo, ¿no? Empieza a trabajar por horas y hace un capital donde él se ayuda para comprarse un vehículo o para empezar un emprendimiento, algo pequeño, porque todo gran emprendedor, Luis Noboa Naranjo, empezó de muy poco, el mismo presidente Lazo empezó haciendo cosas muy sencillas. Es como se empieza a trabajar, es la cadena del emprendimiento. Pero lamentablemente en este país lo que te da es un despecho de emprender. Y ese despecho, pensémoslo en los ecuatorianos, piensen en la gente que vive afuera, que tiene dinero en capitales grandes, en México, en Canadá, en Europa. ¿Cómo viene Ecuador? Pongamos el ejemplo en perspectiva, no solo para el pequeño emprendimiento que gana por hora. Pensemos en esos capitales que buscan territorios atractivos para invertir. Simplemente hay tanta ley, la ley laboral es una de ellas. Luego viene el ISD, luego viene algunos otros temas, del tema que se está discutiendo del impuesto que posiblemente se ponga al 4% de la población que supuestamente gana más. Ya lo hablaremos de eso. Entonces, es así como funciona. Nosotros tenemos que copiar las buenas prácticas de otros países, no las malas prácticas. La mala práctica es lo que hace Argentina con el tema laboral. Ese es un ejemplo del mal ejemplo. Mire cómo está la Argentina. La otra potencia mundial económica de los años 50, ¿qué pasó? El gran rey del sindicalismo, que fue el protector del sindicalismo, Juan Domingo Perón, y por temas electorales, le dio prebenda de los sindicatos, dándoles un poder que ahora vemos que está la Argentina. O más, como le dicen
con mucha razón, Argenzuela, porque más se parece a Venezuela, a la Argentina que fue. Nosotros somos un país que tenemos que dar un cambio. Esta época es una época oportuna, muy aparte de quién votó o no votó por ese gobierno, tenemos que apoyar las cosas buenas, y si el gobierno está dando opciones, está dando alternativas, hay que mirarlo de una visión no política, sin sesgo, sin gustos. Si usted no votó por el presidente Lasso y algo le gusta, pues aplauda. Y si usted votó por el presidente Lasso y no le gusta, pues critique. O dé opciones, pero sobre todo eso, dé opciones. Porque lo que tenemos claro, y en eso nadie duda, es que el país necesita generar empleo. Empleo digno, y empleo formal. El empleo formal que de una manera u otra apoya al IES, que está quebrado, lo sabemos. Entonces sí, dicho esto, vamos a esperar con ansiedad y con entusiasmo a ver cuál es la explicación que ha propuesto el presidente Lasso para esta noche, y analizar con calma, siempre en pos, como digo, de apoyar al emprendedor para que él sea el motor de la economía. Bien dijo el presidente Lasso ayer en Nueva York, no es el gobierno el que te va a dar trabajo, es el emprendimiento, es el sector privado, pero denle las herramientas al sector privado para que sea atractivo abrirte un negocio, 2, 3 negocios, y crecer, y que crecer no sea ver mal visto, que el crecimiento y el éxito sea compensado, y tú a su vez puedas generar más empleo y generar también la dinámica de la economía, que es eso, ¿no? Para crecer y pagar impuestos, generar trabajo, etcétera. José Luis, me quiero quedar contigo para tener una apreciación, ya vamos cerrando esta conversación, sobre los retos, los desafíos que tiene el sector empresarial. Así como hemos sido críticos, hemos cuestionado ciertos sectores sindicales, ciertos sectores de la dirigencia sindical, habrá también que señalar que en algunos casos es preciso que el sector empresarial también se actualice, esté moderno, sea mucho más agresivo, haga inversiones, trate bien a sus trabajadores, cumpla las obligaciones, en fin. ¿Cuál podría ser el llamado y la observación o crítica al sector empresarial, José Luis? Claro que sí, mi estimado Andrés. Es una excelente pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Escuché voces de que se habla de subir impuestos al 4% de la población más económicamente más alto, qué sé yo. El problema del Ecuador, mi estimado Andrés, es que no hay que subir más impuestos, hay que abrir la base de contribuyentes. Hay mucha gente que no paga impuestos. Hace una semana escuché que había un colaborador de la presidencia que no pagaba impuestos y fue despedido, y me parece muy bien. Bien dice el presidente Lasso que me gustaría que dé nombres de gente que él conoce y que sabe de grandes fortunas, que no pagan impuestos. Claro, es normal ver en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Puerto Viejo, en Malta, autos de lujo, mansiones de lujo, y ver que estas personas son pobres ante el SRI. Y ese es el problema, Andrés. El problema es que la gente a todo nivel no paga impuestos. El nivel todavía de evasión de impuestos es muy alto en el Ecuador. En el momento que suben impuestos, le están subiendo al que paga, al correcto, al que cruce el semáforo en verde, no al que cruce el semáforo en rojo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te suben impuestos al bueno, el malo sigue frotándose las manos porque dice, claro, esto es un gran negocio, a mi competencia le suben impuestos, pero yo sigo sin pagarlas. Existen fortunas que no pagan impuestos, pero también existe el ciudadano común de clase media que tampoco paga impuestos. Si ganas $800, paga impuestos, poco, claro que sí, será menos, pero tienes que pagarlo. Entonces el SRI, que yo recuerdo cuando llegué al Ecuador en el año 94, que tenía otro nombre, no me acuerdo, Servicio General de Rentas, lo que era, no se pagaba nunca. Sí, hubo un gran cambio, una gran cambio de chip. Recuerdo a doña Elsa de Mena, gratamente recordada por los cambios importantes en el Servicio de Rentas Internas. Ella estuvo a algunas presidencias porque hizo una gran labor a través del temor, digámoslo así. El SRI está atemorizado, la gente le tiene miedo al SRI. Yo recuerdo en Perú, la SUNAT. Allí en Perú la gente le tiene miedo a la SUNAT. Prefería que entre Sendero Luminoso a saltar que entre la SUNAT. Porque el concepto del temor al no pago de impuestos, y es como tiene que ser. El problema es que en el Ecuador no se paga impuestos. Hay ciudades, no hablo de Quito, Guayaquil, ciudades importantes del país, más pequeñas, donde hay grandes industrias. Si tú miras el pago, la recaudación de impuestos en estas ciudades, y son ciudades pobres, son ciudades pequeñas, pero ves los vehículos, la gente viaja, ve las grandes mansiones, fiestas importantes,
lo cual no está mal, jamás que se me confunda mi comentario. Yo aplaudo la riqueza, aplaudo a la gente que le va bien. Si alguien tiene para comprarse un vehículo de alta gama, qué bueno, porque eso quiere decir que el tipo tiene trabajo, que genera impuestos. El problema es cuando no pasa eso. Entonces, ese es el talón de Aquiles. ¿Cómo logramos nosotros que el gobierno o los gobiernos municipales, seccionales, cobren bien los impuestos? Es la parte compleja, es la parte difícil. Yo me acuerdo cuando decían, cuando el presidente se posicionó, hizo su declaración de sus bienes, X cantidad de dinero, me parece muy bien. ¿Cuánta gente ha hecho lo mismo? Personalmente, no conozco, pero sé de mucha gente y se ve porque cuando aparecen las grandes fortunas o los grandes pagadores de impuestos, hay personas que no están ahí. Hay fortunas que no están ahí, que no aparecen en los 500 empresas más grandes del Ecuador. Ese es el problema. Entonces es un tema de conciencia también, pero cultural. Pagar impuestos tiene que ser un tema moral y una obligación ética. En otros países se premian a los grandes pagadores de impuestos. Aquí, y es el caso del mismo presidente, que enhorabuena, es uno de los más grandes pagadores de impuestos, hablo en lo personal, no solo como su empresa. Y ese es el tema en el cual yo digo, no tienen que subir impuestos, que paguemos todos proporcional a lo que ganamos. Perfecto, señor. Muchísimas gracias a José Luis Iturralde. Vamos a cerrar con la intervención de Rodrigo Gómez de la Torre, comentar algo de lo que se dijo aquí y este tema de la necesidad también de comprometer en este esfuerzo a los sectores empresariales. Rodrigo. Creo que comienzo por la parte final. El sector empresarial yo creo que está comprometido con el país. Los gobiernos son temporales, los empresarios en su gran medida y particularmente en el sector que todavía represento, sector agropecuario, estamos plantados en la tierra, o sea, no es que podemos ni siquiera coger los fierros y movernos, estamos metidos en la tierra. Sobre ese tema, en la propuesta de ley, en los comentarios que se han dado a través de medios de la propuesta de ley, ha preocupado mucho la posible intención de un impuesto al patrimonio productivo. Eso sería muy, muy peligroso y lo hemos mencionado al ministro. Pero yo creo que en este momento, viendo cómo está la posición, y en algún momento hablé del basta del país del no, una publicación mía, yo creo que este es el momento de decir, ok, hemos hecho algo durante 20 años que no ha dado un solo resultado, hagamos algo diferente, que es lo que está proponiéndonos el presidente Lazo a través de la ley de creación de oportunidades. Hagamos algo diferente, aprobemos la ley. Las leyes son modificables, pero aprobemos la ley y avancemos, porque el Plan Nacional de Desarrollo que también nos ha presentado, si bien deja claro un eje económico muy sólido, muy consistente, con unas expectativas muy altas, también nos está evidenciando un eje social muy bien estructurado y atacando problemas de base. Creo que este es el momento de aprobar la ley, avanzar, y de ser el caso, como se dice, acomodamos la carga en el camino, pero no podemos seguir estancados esperando el momento ideal o el acuerdo perfecto, y me da mucha pena, y lo digo en esos términos, ves el pronunciamiento del Partido Social Cristiano que se va a oponer a la ley. No sé a qué se van a oponer. Más bien he conversado con sindicalistas como Mesías Tatamuez, asambleístas como Giovanni Tarihuana, sindicalista como Richard Gómez, y que más bien están viendo cómo podemos mejorar esto para solucionar un problema de empleo, cómo generar más empleo, dar lo que me decía Mesías ayer. Necesitamos empresas grandes que den mucho empleo. Y yo le completaba, y que ganen utilidades y distribuyan a los trabajadores, porque es el único país en el cual las empresas comparten las utilidades con los trabajadores, pero los trabajadores no comparten el riesgo necesariamente con las empresas. Pero avancemos, dejemos el país del no, vamos al país del sí, porque este es un momento de cambio importantísimo para el país, para la sociedad. Gracias, Andrés, perdón que me exalté. No, perfecto, señor, muchísimas gracias a ustedes por haber participado, por haber contribuido con sus ideas, con sus reflexiones en torno a lo que ocurre en este momento del Ecuador, en que estamos
a pocas horas, en enorme expectativa, por conocer el anuncio que haga el presidente de la República y el planteamiento que él formule en torno al contenido de este proyecto de ley. Muchísimas gracias entonces a José Luis Iturralde, empresario quiteño. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador en el Consejo de Trabajo y Salarios. Son las 18 horas.